Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Manuel Sordo, ¿no? Y les voy a presentar el proyecto de rehabilitación de Santa María Arquitectas, un despacho en Manresa, sobre la Masía del Prat o la Casa del Prat. Y esta intervención es una reconstrucción de estructura y conservación de la misma, una ampliación para los accesos en la cara norte y la consolidación de la fachada y de los cerramientos. Para situarlos un poco, se encuentra en el municipio de Gaià, en el Vallès, bueno, en Vallès, en Barcelona, y esta edificación está dentro de lo que se conforma un núcleo urbano protegido, y con ellos va el ayuntamiento, que es el edificio este que se ve al fondo, y la torre, bueno, la iglesia de Santa María de Gaià, que pueden ver aquí también en el fondo de la foto. Em, bueno, un poco para situarlos, estas son las fotografías previas a la intervención, porque esta intervención se hace en el 2007. En ellas ya directamente podemos ver el estado en el que se encuentra, de que se ha tenido que hacer apuntalamientos para evitar el colapso de más piedras, ¿no? También se puede apreciar que al ser una construcción que bueno, se fue modificando a lo largo de los años, encontramos piezas históricas que nos permiten datar eh, la masía en distintas franjas temporales. Y entonces, por ejemplo, se puede ver directamente ya la ampliación que se hizo posterior a su construcción original en el siglo XII para aumentar una planta. Esto, conjunto con pruebas como dinteles históricos que datan del siglo XVII, o en misma materialidad donde se ve la unión, ¿no? Donde el revoco posterior y el original, ¿no? Nos hablan un poco de la historia. Otras cosas interesantes del interior, ¿no? De la masía, su estado, es descubrir que las piezas, por ejemplo, el uso de piezas cerámicas, ¿no? Con ya colores que son posteriores tal vez a una primera construcción, ¿no? Los revocos también con un color. Em, También el estado en el de conservación de la bóveda principal, ¿no? De cañón, que data un poco del siglo XVIII, y distintas simbologías que se van encontrando a través de la casa. Bueno, la propuesta de rehabilitación de Santa María Arquitectas busca habilitar el centro para que sea un centro de interpretación de historia de actividades agrícolas, forestales y ganaderas. Y entonces ya se puede ver aquí en planta la parte existente, ¿no? Y la parte que se ampliará para crear los accesos. También es importante destacar que durante el proceso de investigación, ¿no? de las calas y todo esto, se hallaron restos humanos que seguramente ya se habían previsto debido a su proximidad con la iglesia de Santa María de Gaià, y sobre todo que era una construcción posterior a la misma iglesia, por lo cual se tuvo que hacer bueno, un estudio arqueológico para retirar los cuerpos, ¿no? La extracción de los restos humanos y nada. Y bueno, también, bueno, se tiene que decir que se encontraba el estado previo, ya no existía la cubierta, ya había colapsado, por lo cual quedarían algunas vigas que tuvieron que ser retiradas. Al ser un, al ser un núcleo urbano protegido, lo que se permite hacer es conservar el edificio, pero también se permite eliminar los anexos que sean posteriores al estado original. Por lo cual, lo que pasa es que en la fachada este se fueron agregando núcleos posteriores que están marcados en la foto superior, y por lo tanto en la obra se han retirado por completo, y con ello se han llevado parte del muro estructural de la cara este, lo cual deja parcialmente la cara norte y la cara sur como las caras que sobreviven a la reforma. Bueno, aquí ya podemos ver un poco el estado estructural que existe, ¿no? Y del suelo con respecto a las bóvedas, ¿no? Y tanto las vigas que quedaban, que serán posteriormente sustituidas. Luego también hablando un poco del tema estructural, ¿no? Como la fachada sur y la fachada norte se mantienen igual de obra, ¿no? Se hacen dos intervenciones sobre la fachada este y la fachada oeste. La fachada este empezará, como marca este dibujo, a partir de la primera planta superior, y en cambio la fachada oeste empezará solo para la segunda planta. Entonces,
Será un proceso en el cual se levante una estructura de metal, como se puede observar en esta foto, ¿no? Se cree un segundo forjado nuevo en la planta superior y se hagan tanto muros como cerramientos como ventanas en ambas caras. También, vale, es importante decir eso, que los muros de la planta baja y la planta +1 se conservan los interiores, ¿vale? Y ya se puede ver aquí en esta foto cómo se trabaja, ¿no? Se ponen las vigas sobre el muro existente y después se, se acaba de cerrar todo el conjunto. También para poder explicar un poco la ampliación que se genera, es una ampliación que es estructuralmente o portantemente completamente independiente. Aunque la fachada unifique el conjunto, esta estructura es autoportante, ¿no? Es una serie de escaleras prefabricadas que se traen ya a obra, ¿no? Una vez hechas las mediciones, se agarran de la cara norte y posteriormente se hacen las perforaciones sobre la misma fachada, como ya se puede ver aquí en esta primera foto, eh, para, para dar acceso a las distintas plantas. Luego, la colocación de la cubierta es un tema interesante también de tocar porque es lo último que se hace, pero también es lo más importante de cara a poder trabajar el interior. Y con esto lo que quiero decir es que una vez hecha el principal daño, la principal patología detectada en la obra, era el desgaste por agua, el deslavado que se hace al mortero y al revoco por la exposición al agua y a los fenómenos climatológicos. Y por ello, hasta que no se acabó como tal la cubierta, no se empezaron los trabajos de revoques interiores, de reparaciones de detalles y fisuras en los muros, ¿vale? Esta estructura se recarga, bueno, la cubierta se recarga sobre la estructura de acero, ¿no? Que a su vez cae sobre las bases de los muros existentes. La cubierta es a dos aguas, como ya lo pueden ver, y, y nada, y entonces eso consiste en una serie de vigas con tensores de acero, ¿no? Vigas de madera para el interior y de acero en el exterior, y una cubierta de madera al interior, pero con pieza cerámica por el exterior. Entonces ya una vez hechas las cubiertas y los forjados, ya se empieza a ver cómo se empieza a trabajar el relleno de muros, la instalación de cerramientos, sobre todo ventanas y puertas, ¿no? Y empiezan los trabajos de revoque y de sanado de los muros existentes. También es importante que, bueno, se plantea todo un cerramiento de aluminio para todos los sitios, ¿no? Que destaque poco en color negro, pero también que tenga que tener unas ciertas características climatológicas debido a que es un clima frío. Y, y bueno, hablando un poco también rápido de instalaciones para enrollarnos, como es una obra de rehabilitación estructural, realmente no se planea un programa interior como tal, se deja abierto para un siguiente concurso porque es de carácter público. Por lo tanto, la única como instalación apreciable en la documentación que he tenido acceso ha sido un poco las caídas de agua, donde ya pueden ver que se encuentran en las caras este y oeste, ¿no? Y que tiene una serie de bajantes, que igual sería un tema después a desarrollar por la cantidad de bajantes que hay y sobre todo también su relación con el suelo, ya que se repavimenta todo el exterior, con ello creando pendientes y por tanto un sistema de drenaje de aguas. Bueno, un poco yo me quedé cuando empecé la valoración y todo esto del proyecto y después de haber interpretado todo esto que realmente me quedé con como 3 o 4 factores claves que veo que es importante que igual haya en toda rehabilitación, ¿no? Primero que haya un estudio muy exhaustivo del contexto técnico e histórico de la obra, que exista una flexibilidad del mismo programa en función del desarrollo, porque a medida que te vas encontrando cosas, ¿no? Por lo cual el programa con el que diseñes esto debería de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a que si encuentras que el muro no funciona, que hay una infestación de termitas, cualquier cosa, ¿no? También que el mismo proyecto, ¿no? que el que se plantea tiene que tener una cierta gradualidad, por lo cual se pueden hacer intervenciones en distintos tiempos, ¿no? Y por lo cual el programa permitir, por ejemplo, el tema instalaciones, ¿no? Que si ahora mismo no se puede poner instalaciones porque no hay un programa interior, que esta primera intervención
deje o plantee o dé paso a que posteriormente se puedan hacer. Y sobre todo, ¿no? Que cuando hablamos de rehabilitación es que exista un tipo de justificación material, ¿no? Porque, porque el porqué de las cosas, ¿no? Que esté vinculado o justificado de alguna forma para que exista esta unidad o esta coherencia entre todo el proyecto. Y bueno, un poco la propuesta que tenía planteada era que así, a grosso modo, podría ser, por ejemplo, la intervención en el suelo exterior, en vez de de rellenar todo con una llosa, ¿no? Pues trabajar la idea de que si se han encontrado restos históricos, poder indicarlos de alguna forma, ¿no? En plan, podría ser como estas intervenciones de muchos museos donde el pavimento es vidriado y entonces por lo cual puedes ver a través mientras proteges la parte interior. Y también, por ejemplo, o simplemente ser una idea más indicativa de indicar tal vez en el mismo pavimento grabando siluetas o cualquier forma la presencia, ¿no? De lo que se ha encontrado. Em, a nivel lo de la fachada norte, yo sí que planteo que en vez de haber retirado los anexos de la cara este y una vez o bien derrocada la fachada este, porque ha sido la que más estaba bueno, ha sufrido, desplazar los accesos a la cara este con tal de no tocar no tener que perforar la cara norte. Esto creo que es interesante ya que tienes dos fachadas conservadas, que es la sur y la norte, y la norte era la que en mejor condiciones se encontraba y es donde se tienen que hacer tres perforaciones para las tres plantas. Por lo cual, si desplazáramos este acceso a la cara este, solucionaríamos esa parte ya que está derrocada en principio. A nivel de materialidad, ¿no? Lo único que podría poner en cuestión es por ejemplo, la transición entre el cerramiento nuevo y el antiguo, ¿no? O sea, entre los forjados y los cerramientos, y entonces, pues, decir, bueno, ya se ha retocado, ya usas una materialidad tan chula como es este tocho visto, que asemeja en color, pero no en forma a la piedra, pero ya se ve qué parte es nueva y qué parte es vieja, y ahora que se conectaran a través de pues, una terminología intermedia, ¿no? Un revocado, ¿no? Y cómo esta unión se misma con la estructura. Um, en tema de la cubierta, sí que veo interesante que, por ejemplo, la materialidad interior y exterior cambie en algunas zonas, pero en otras no. Por ejemplo, el término de las vigas interiores de madera y que al exterior sean de acero, no lo acabo de ver del todo bien, sabiendo que, por ejemplo, podrías duplicar esas vigas de madera al exterior de la misma forma que has hecho el acabado del techo en madera, por ejemplo. También podríamos criticar un poco los recubrimientos y las acciones donde se ha tenido que rehabilitar sí, o rehacer los muros en forma parcial, ¿no? Intentar de eliminar o minimizar este tipo de encuentros, ¿no? Donde se encuentra una tipología con que vendrá posterior. También a nivel de la compartimentación, me gustaría también pues un poco que en planta baja se conserve este estado porque viene relacionado con el programa de mantener el mobiliario y todo esto original en la planta baja, pero la planta primera trabajarlo igual un poco más como la planta segunda, que sería una planta libre, para que una vez generado el programa, porque el programa tiene idea de centro, ¿no? Exista una flexibilidad de espacios y siempre una planta abierta da mucha más flexibilidad que una con un muro cruciforme, bueno, un cruz. También en temas de instalaciones, pues planteaba la idea de reducir el número de bajantes, ya que son evidentes en fachada, ¿no? Tener tantas bajantes, ¿no? Pasamos de tener 7 a tener 4, por ejemplo, si uniéramos simples acciones como unificar toda esta y toda esta en una sola línea. Y por último, una cosa que se me hace muy fuerte es que todo el momento se habla de la nave central y tenemos este anexo en la cara oeste, que también es la cara que se ve al llegar desde calle y con respecto al conjunto urbano, y es una que mínimamente se ha retocado, se han eliminado los huecos, las aberturas no deseadas, pero realmente no se ha podido hacer ninguna intención o no se ha planteado hacer nada, por lo cual estaría bien
podría ser interesante ver lo que se pudiera hacer más del programa y creo que por el contexto y todo esto, que igual esto se debería a que posiblemente esté previsto como un uso comercial, o sea, como subalquilar este para hacer un bar o para hacer algún comercio que vaya relacionado con el centro, ya que es un equipamiento. Y bueno, un poco esto, solo decir nada, que de bibliografía ha sido difícil encontrarlo y yo conocía de haberla visitado hace un par de años, por lo cual algunas de las fotos son mías y ya está, ya. Y gracias.